Las 8 artes, con Dani y José. Hola y bienvenidos a Radio CBS. En el día de hoy tenemos otra nueva sección de 8 artes, videojuegos, con Dani y con José. Contarnos qué vamos a hacer. Pues hoy vamos a hablar de un tipo de sección de videojuegos que son los deportes. Y hablaremos de varios tipos de videojuegos como Wii Sports, FIFA, Mario Kart. Pues cuando queráis le damos Y con el primero. también hablaremos un poco de los eSports y de cómo esto de los juegos de deportes afecta a nuestra sociedad, porque hay gente que no está muy de acuerdo con lo que es este tipo de juegos, piensan que son innecesarios, entonces vamos a hablar un poco de eso también. Pues cuando queráis le des caña. Bueno, el primer videojuego que podríamos hablar sería Wii Sports, un juego muy famoso que nació en la Wii de Nintendo. El primer videojuego estaba compuesto por 5 minijuegos que eran tenis, béisbol, bolos, golf y boxeo. Y el juego fue un éxito de primeras porque era un juego muy fácil de jugar desde el principio y muy fácil de entender. Era tenis, boxeo, bolos y los controles igual de fáciles. Es simplemente con el mando golpearlo y es como darle a la pelota con la raqueta. Y la saga siguió con un juego más llamado Wii Sports Resort, que esta vez contenía 12 deportes, mucho más variados, relacionados con una isla. Y el siguiente juego, que de momento es el último, es Wii Sports Club, que fue lanzado para la consola de Wii U, que era una especie de... era básicamente Wii Sports de nuevo, pero ahora podías jugar online y poder jugar alrededor del mundo con otras personas. Y además era gratuito, que los otros dos no. Es verdad. Bueno, pues tiene buena pinta, un primer videojuego de la saga Nintendo, ¿no? Para abrir boca. ¿Y qué más tenéis? También tenemos por aquí el Wii Fit. El Wii Fit es un juego de la Wii también, pero al contrario que Wii Sports, este no usaba como el mando de movimiento, sino como una especie de alfombra en el cual tú te posicionabas y podías hacer distintos movimientos que te indicaba el personaje en pantalla, y a veces era como hacer una especie de yoga o de lo que te pidiese el personaje. Y luego Wii Fit siguió con Ring Fit mucho más tarde, que ahora en vez de ser un juego de yoga, por así decirlo, ahora era un juego de aventuras en el que tú tenías que usar tu cuerpo. El juego venía con una cinta para las piernas y un aro para las manos, el cual eran los controles, y tú tenías que hacer distintos movimientos, al igual que en el Wii Fit, pero esta vez mucho más rápidos y pues... Sí, con un sistema diferente, sí, ¿no? un sistema diferente y más dinámico y además más reactivo. Otro juego muy famoso también es un juego de carreras que es Mario Kart, que existe desde los años 90 y ha recibido 8 juegos, bueno, 9 juegos en realidad, más algunas cosas para los arcades. Es un juego de carreras en el que encontramos a los personajes de Mario, que todos amamos y conocemos, en el que la principal diferencia es que no es solo una carrera normal, 3 vueltas y ya está. Puede haber rampas, enemigos que te puedan... que te impidan llegar a la meta, objetos que pueden ser muy molestos, algunos son plátanos que sí, molestan un poco, pero ya está, y luego otros que son caparazones que van al primer ganador y puede destrozarte la carrera durante esa partida. Entonces un juego de carreras, pero más tipo arcade, en lo que nada se decide hasta que llega el último segundo, ¿no? Claro. Sí, es que en el Mario Kart puede pasar cualquier cosa, o sea, puedes ir primero, pero que de repente te venga el caparazón azul, como ha dicho Dani, y pues que acabes en vez de primero, pues puedes acabar hasta último, porque si estás justo al final de la meta y tienes a 5 justo detrás, te pueden adelantar esos 5 con el caparazón. Y es que es un juego que en esencia es más para disfrutar, que más que un juego para tomárselo como un juego de carreras convencional, porque este tipo de juegos es más para pasárselo bien, mientras que existen otras alternativas como los Fórmula 1 o los Gran Turismo o los Forza, que son juegos de carreras también, pero su principal diferencia es que estos son muchísimo más realistas y se centran más en el respectivo deporte. Por ejemplo, en el Fórmula 1 tenemos obviamente la Fórmula 1, y en Gran Turismo son carreras de coches que tú puedes coleccionarlos y puedes correr con el que quieras. Sí, que se aleja de un plano realista para pasar a uno mucho más arcade y familiar, ¿no? Sí. Para un entorno más divertido.
Por eso es tan popular. Al fin y al cabo, esto puede atraer más a las familias. Es Mario, es simplemente que saben que la familia entera va a disfrutar de los juegos. Y cada juego en sí es parecido, pero contiene una novedad que lo hace destacar. Por ejemplo, en Mario Kart DS fue el primer Mario Kart en el que introdujo el online y gracias a eso podías competir contra jugadores de alrededor del mundo. O Mario Kart Wii que con el mando de la Wii podías hacer como si fuese un volante. Sí, y luego estaría el de la 3DS, que era el Mario Kart 7, el cual ya podías conducir los coches bajo el agua o por el aire. Luego Mario Kart 8, que era la principal novedad, que podías correr por las paredes. Y ya el Mario Kart 8 Deluxe apenas hay poca diferencia porque es solo una mejora del Mario Kart 8. Vale, pues contarnos ahora qué polémica hay ahora con los videojuegos en el ámbito deportivo, en el ámbito olímpico. Pues muchas personas, más bien los padres, últimamente se quejan más de que sus hijos no salen de la calle, sino que se quedan en su habitación jugando a videojuegos. Y aunque estos jueguen a juegos de deportes, no les llega a ser una excepción, puesto que siguen pensando que los juegos de deportes pues no son deporte en sí. Y yo estoy de acuerdo ciertamente, porque un deporte nunca se va a poder comparar con lo que es jugar a un videojuego. Uno es una actividad física y otro es más bien una actividad mental o de entretenimiento. Pero hay veces en las que pues juegos como Wii Sports o el Punch Out de la Wii, que con los controles de movimiento, pues en vez de pulsar botones, tú lo que haces es pues ejercer los movimientos corporales necesarios pues para jugar dichos juegos. Y sí que a primera vista puede resultar como muy deportivo, bueno, algo deportivo o algo así, pero es más bien una forma de pasar el rato. Yo es que si, por ejemplo, quiero jugar al tenis, no iría al Wii Sports. Yo considero que es mejor jugar en una pista de verdad porque no se puede comparar el realismo el realismo, es decir, la experiencia de Del jugar juego con la realidad, sí, ¿no? del juego con la realidad, porque tú en el tenis te puedes llegar a cansar, puedes entrenar más resistencia, pero en el Wii Sports es solo mover el mando y poco más. ¿Y tú, Dani, qué opinas en cuanto a esto? A mi parecer, los videojuegos son una forma de entretenimiento. Están hechos, obviamente, para que te lo pases bien, ya seas solo o con amigos. Y los deportes son deportes, al fin y al cabo te pueden enseñar algo de deportividad, competitividad y esas cosas. Pero también son juegos, al fin y al cabo. Al fin y al cabo también están hechos para entretener y para divertirse con los amigos. Entonces, ¿tú los equipararías? No los equipararía, al fin y al cabo son cosas distintas. Los videojuegos son competitivamente hablando, los videojuegos son más bien mentales, al fin y al cabo. No te tienes que estar ejercitando para poder así jugar bien. Tienes que estar ejercitando la mente. En los juegos de lucha tendrás que aprender combos, cómo funciona el juego exactamente. Y en los deportes tendrás que entrenar y saber jugar al fin y al cabo. En tenis, por ejemplo, saber cómo dar bien los golpes de derecha o de izquierda. O controlar la fuerza para que la pelota no se vaya fuera del campo. Pero los videojuegos también requieren un entrenamiento pero mental y de estudiar el videojuego. Hay veces que las cosas pueden fallar en los videojuegos, a lo mejor tú tienes que saber por qué. Para que así en un torneo, por ejemplo, no te pasen esos errores. Y, por ejemplo, ahora la polémica que hay porque quieren implementar los eSports en los Juegos Olímpicos, lo sabéis, ¿no? Que ahora Sí. los quieren implementar. ¿Qué opináis de eso? Porque hay mucha gente que está muy en contra porque opina que los eSports no son un deporte, que eso tiene que estar en otro tipo de ámbito, pero no en las Olimpiadas. Sí, a ver, como dije antes, los juegos son más bueno, y como dijo también Dani, los juegos son más de ejercicio mental que de ejercicio físico. Y los eSports requieren de jugadores en determinados juegos de una capacidad de reacción bastante rápida para saber qué hacer, de tomar decisiones. Si es, por ejemplo, un juego como el League of Legends, tú tienes que procesar rápido qué hacer, en plan tienes que organizarte bien con tu equipo, compenetrarte y no solo eso, sino que también aprender a jugar rápido y mejor que tu adversario. Mientras que un deporte es entrenar pues físicamente. Y son ámbitos distintos porque, como he dicho antes, no puedes comparar tú un juego con la realidad. Y yo no estaría tan de acuerdo con ponerlos en los Juegos Olímpicos, puesto que eso es más para la gente que entrena en un deporte físico.
Y los eSports están en su propio evento ya. No hace falta que estén en un evento como los Juegos Olímpicos, ya tiene el suyo propio. Y- Entonces, bajo tu punto de vista, los eSports fuera de las Olimpiadas. sí. ¿Y el tuyo, Dani? A mí me gustaría verlos, pero siendo realistas, no deberían estar dentro porque en los Juegos Olímpicos destacan los juegos en los que tienes que ejercitarte, básicamente jugar de forma física, obviamente. El fútbol, las piernas, entrenar, karate, no me sale. Sí, las actividades marciales, ¿no? Sí, las artes marciales. Y por esta razón es que el ajedrez, por ejemplo, que se considera un deporte, no está en los Juegos Olímpicos. No tienes que entrenarte físicamente, tienes que entrenarte mentalmente, como los videojuegos. Es la misma razón, a mi parecer, por qué no deberían estar. No entrenas físicamente, entrenas mentalmente. Tienes que saber hacer estrategias y para que funcionen en el juego, ya sea virtual o no. Vale. Y ahora os voy a saltar la última polémica y vamos a cerrar aquí. Nuestro programa de artes, de cultura, de literatura, de escultura, un poco todas las que hemos reunido, se llama 8 artes. En realidad son 7, pero hemos incluido los videojuegos como arte. ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que los videojuegos son un arte o no? Pues los videojuegos yo pienso que pueden llegar a considerarse un arte de entretenimiento como es la música, el cine o leer libros, porque es es eso, un entretenimiento para pasar el rato, en el que a veces los que crean videojuegos ponen todo su amor y cariño en crear una pieza de arte, por así decirlo, electrónica, que pueda ser recordada, como varios juegos que han sido nominados a Juego del Año, que están hechos por personas que con mucho entusiasmo y se nota porque el ser Juego del Año significa que le has puesto muchísimo esfuerzo y muchísimo cariño. Y es como cuando un director tiene mucho entusiasmo en dirigir una película y luego en los Oscars se le reconoce y pues se puede ganar a mejor director. Entonces yo pienso que podría ser una nueva arte de entretenimiento que hay que tener muy en cuenta. ¿Y tú, Dani? Yo creo que también podría ser considerado. Un arte es de entretenimiento. Al fin y al cabo, los libros, las pelis, los videojuegos están hechos para entretenerte. Pero creo que las pelis y las series y los libros y la música en general están considerados un arte porque pueden hacerte sentir algo. Me explico. Las películas, al fin y al cabo, siempre hay un mensaje, una fábula, por así decirlo, que te enseña algo. La música te puede transmitir sentimientos de tristeza, furia, entre otras cosas, y las artes, a través de la pintura o de la escultura, te puedes sentir algo como tristezas. Pero eso también puede pasar en algunos videojuegos en los que... Es a eso a lo que iba. Sí. No todos los videojuegos, pero hay algunos videojuegos en concreto que pueden contar una historia que puede ser entrañable. Así decirlo, se te puede quedar en el corazón sus personajes y a lo mejor incluso podrías llorar con la muerte de un personaje, tal como pasa en las series o en el cine. Y creo que entretiene, pero en algunos casos, claro, solamente un videojuego entretiene, por así decirlo. Wii Sports, por ejemplo, no hay nada de sentimental ni nada, es simplemente un juego y ya está. Pero yo lo consideraría un arte por esa razón. Entonces, todo lo que pueda transmitir un sentimiento es un arte y por ende, todos los videojuegos que transmitan sentimientos son arte. Sí. Por así decirlo, sí. Pues yo creo que con esta conclusión podemos cerrar el vídeo del día de hoy. Muchas gracias por haber venido, chicos. Muchas gracias por haber estado en 8 Artes. Igualmente. Muchas gracias por invitarnos. Y nos veremos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Adiós.